día jueves 16 de enero del 2025. La primera lectura que tenemos es tomada de la carta de los Hebreos, capítulo 3, del 7 al 14. Dice el Espíritu Santo: si escuchan hoy su voz, no endurezcan sus corazones como cuando la rebelión el día de la prueba en el desierto, cuando me pusieron a prueba vuestros padres y me provocaron a pesar de haber visto mis obras 40 años. Por eso me indigné contra aquella generación y dije: siempre tienen el corazón extraviado. No reconocieron mis caminos. Por eso he jurado en mi enojo que no entrarán en mi descanso. Atención, hermanos, que ninguno de ustedes tenga un corazón malo e incrédulo, que lo lleve a desertar de Dios vivo. Anímense, por el contrario, los unos a los otros cada día mientras dure este hoy, para que ninguno de ustedes se endurezca engañado por el pecado. En efecto, somos partícipes de Cristo si conservamos firme hasta el final la actitud del principio. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Vamos a escuchar también el Salmo 96, donde dice: entrar, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, Creador nuestro, porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Ojalá escuchéis hoy su voz, no endurezcáis el corazón como Meribá, como el día de Masa en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y me tentaron aunque habían visto mis obras. Durante 40 años aquella generación me asqueó y dije: es un pueblo de corazón extraviado, que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi enojo que no entrarán en mi descanso. Esta es palabra de Dios. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Bueno, estas dos lecturas que tenemos el día de hoy, vamos a ver qué es la información que se nos está proporcionando. Y quiero a ustedes darles, digamos, una introducción, dándoles en conocimiento de que la carta a los Hebreos, pues no sabemos quién la escribió, no tenemos el autor. En un principio mucha gente decía que era una carta de Pablo, pero no es así, de Saulo Pablo. Es una carta que va dirigida principalmente a los hebreos, pero nos damos cuenta de que pues la escribió un hebreo, o sea, un judío. Dice: hermanos, es Hebreos capítulo 3 del 7 al 14. Dice el Espíritu Santo, así menciona, dice el Espíritu Santo, está hablando el Espíritu Santo. Recuerda que vivimos la era del Espíritu Santo hoy en día. Si escuchan hoy su voz, no endurezcan sus corazones como cuando la rebelión en el día de la prueba en el desierto. ¿Se acuerdan de esa historia que estuvieron el pueblo hebreo antes de llegar a la tierra prometida, cuando salieron de la supuesta esclavitud en Egipto, que duraron ahí 400 años, que no fueron 400 años de esclavos, lógico, ¿eh? Los primeros años pues eran bienvenidos, pues ya después los últimos pues sí ya no eran muy agradables ante los egipcios. Cuando son liberados de Egipto, antes de llegar a la tierra prometida, Dios quiere que pase esa generación perversa de hebreos, porque acuérdense que muchos de ellos se habían rebelado en contra de Dios, haciendo un becerro de oro. Otros decían que era preferible seguir de esclavos en Egipto porque al menos tenían algo que comer, y Moisés los había llevado a una tierra en donde pues, no había que comer. Hermanos, yo les digo una cosa importante: hay que ponernos a trabajar. Ellos querían que llegar a un lugar en donde ya estuviera toda la mesa puesta. Pues, no, ¿verdad? Pues, por favor, o sea, es increíble, ¿no? Pero pues hay que ponernos a trabajar para poder sobrevivir, humanamente hablando. Bueno, pues aquel entonces así se pusieron los hebreos, dictaminándole a nuestro Padre Dios que los había llevado casi a la muerte, ¿no? Al final de cuentas, Dios sabe lo que hace. Nada se mueve y se lo voluntad de nuestro Padre Dios. Pero bueno, aquí nos está diciendo que si tú escuchas al Espíritu Santo, pues que no endurezcas tu corazón
como lo hicieron aquellos en aquel entonces en el desierto, que lo pusieron a prueba a nuestro Señor, porque le reclamaban. Dice, vuestros padres y me provocaron a pesar de haber visto mis obras 40 años. ¿Qué pasaron esos 40 años con los hebreos? Dios les dio 40 años de comer una especie como de migajón que caía del cielo. Ese migajón cubría toda la zona en donde ellos vivían, parecía como nieve, ¿no? Y llegaban las tórtolas y otros pajarracos, ¿no? Otras codornices, ¿sí? Y comían de eso que caía del cielo y ellos apresaban a esos animales y comían de esos animales y comían ese alimento que había caído del cielo. Nosotros le decimos maná, pero el vocablo es manú, que significa ¿qué es esto? Porque ellos dicen, ¿qué es esto? En el idioma hebreo pues es manú, ¿qué es esto? Bueno, 40 años les estuvo dando de comer, ¿sí? Y ese alimento no lo podías guardar de un día para otro, se echaba a perder. Anteriormente pues no había ni refrigerador, ¿no? Y yo creo que habiendo refrigerador de todas maneras se echaba a perder, porque el alimento era diario. Hoy en día le decimos al Señor, danos el pan de cada día. ¿Se acuerdan de esa oración que hacemos a nuestro Padre Dios que nos la enseñó nuestro Señor Jesucristo? Bueno, pues en aquel entonces el maná lo tenían que recoger en la mañana. Ah, no, si se tenían que poner a trabajar. Oigan, ¿querían la mesa servida? Bueno, pues al menos el Señor les daba de comer y tempranamente, a las 5 o 6 de la mañana se tenían que parar, ¿sí? A la primera hora, porque acuérdense que para los judíos el día empieza a las 6 de la mañana. No, nosotros empezamos a las 12 de la noche, ¿no? A la 1 de la mañana, decimos 1 de la mañana, pues todavía es oscuras, 2 de la mañana todavía está oscuras, 3 de la mañana todavía está oscuras, pues es noche. Ven, es diferente para los judíos. Los judíos a las 6 de la mañana empezaba el día, lo que es para nosotros a las 6 de la mañana, de 6 a 7 era la primera hora. Y tenían que a esa hora recolectar todo ese alimento que Dios les daba. Y lo tenían que consumir en el día. Hacían sus preparados, ¿eh? No crean que se lo comían así, no, pues hacían sus guisados, ¿sí? Bueno, después platicaremos de ese formato. Pero no podían guardar ese alimento al otro día, porque al otro día estaba echado a perder. Al otro día tenían que levantarse a hacer lo mismo. Lo tenían que hacer el lunes, el domingo, el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes en la mañana. Pero el viernes en la mañana tenían que recoger el alimento del viernes y del sábado, ¿sí? Porque el sábado no caía el alimento del cielo, ¿sí? Tenían que recoger el alimento el viernes para que tuvieran para el sábado. Y dirán ustedes, pero si se echaba a perder, pues ¿cómo ven que recogían el alimento el viernes y el sábado, que ya tenían el alimento, no estaba echado a perder? Sí. A mucha gente le da risa muchas cosas, ¿no? De que esto es increíble, ¿no? No es nada creíble esto, pero sí era. Y dirán ustedes, bueno, ¿y por qué el sábado no? Porque el sábado estaba destinado plenamente al Señor. No tenías que hacer ningún trabajo, nada exhaustivo. Tenías que estar en plena oración con el Señor, en pleno agradecimiento a nuestro Padre Dios, ¿sí? Por todo lo que ha hecho con nosotros. Y tenemos que dedicarle, o le tenían que dedicar en ese entonces, todo el día, todo el sábado, es el sabbat. ¿Sí? Costumbres, tradiciones, obligaciones, leyes que tenían que cumplir los hebreos en aquel entonces. Dirán ustedes, hoy en día, nosotros seguidores de Cristo, debemos de respetar, así como lo hacen los hebreos o los judíos, el sábado. Nosotros tenemos que respetar el domingo. Para los judíos es el primer día de la semana, para nosotros es el séptimo día. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo resucitó en domingo, ¿sí? Y si tú puedes ofrecer los 2 días al Señor, adelante, el sábado y el domingo, aunque no seas judío, pero si eres cristiano, o seguidor de Cristo, mesiánico, ¿sí? Bueno, eso es lo que pasó en esos 40 años. La gente que llegó ahí de 10, de 15 años, después de 40 pues ya tenía 50, 55 años. Y los que tenían 30 ya tenían 70, y los que tenían 40, 50 pues ya tenían 90.
y pues muchos murieron y ya no llegaron a la tierra prometida, porque se limpió esa generación nefasta, ¿no? En que, les digo, se habían podido adorar al becerro y a criticar a Dios porque los había sacado de Egipto y los había llevado a una tierra desconocida para ellos, ¿no? Decían, ¿qué vamos a hacer? Bueno, dice aquí la lectura, dice, por eso me indigné contra aquella generación y dije, siempre tienen el corazón extraviado. Hasta parece que está hablando con nosotros hoy en día, ¿no? Sí, no, porque hoy en día hay mucha gente que no cree en Dios y que no cree en Jesucristo, menos en el Espíritu Santo. ¿Sí? Y todo esto es porque han estudiado las Sagradas Escrituras y han visto muchas contradicciones en el Antiguo Testamento y critican algunas partes del Nuevo Testamento. Critican de que Pablo escribió 13 cartas, pero ni conoció a nuestro Señor Jesucristo. Y no creen que se le haya parecido a nuestro Señor Jesucristo. Pues sí. Y entonces ya eliminan esas 13 cartas, ¿no? Y después esta carta que estamos ahorita estudiando, pues dicen que no saben ni quién escribió. ¿Sí? Y después dicen, tenemos muchos otros escritos de Pedro y nada más dejaron 2 cartas de Pedro, siendo que dicen que hay un evangelio de Pedro y que hay un evangelio de Felipe y que hay un evangelio de María Magdalena y que hay un evangelio de Tomás. Y yo, no, así no. Y dicen, no, es que cuando eligieron formar el Nuevo Testamento, los que lo eligieron a su conveniencia en el año 325 de nuestra era, cuando el supuesto emperador Constantino Romano, que dice que se había convertido al cristianismo, no, lo había hecho porque ya mucha gente creía en Cristo y muchos romanos creían en Cristo. Y entonces pues ya no podía estarlos persiguiendo, tendría que perseguirse a sí mismo, ¿no? A su propia patria, a su propia nación, a su propio ejército, ¿no? Entonces pues dijo, como el dicho es, ¿no? Hay que unirte al enemigo, y es lo que hizo, se unió a los cristianos, pero es muy difícil de creer que se haya convertido y se haya vuelto al cristianismo Constantino, ¿no? Pero bueno, decidió recopilar todos los rollos en aquel entonces que hablaban de nuestro Señor Jesucristo, que hoy les decimos evangelios, y puso a algunos teólogos de aquel entonces, estudiosos, sí, para que formaran el Nuevo Testamento. Y nada más nos dejaron cuatro evangelios, ¿no? Cercenados, ¿sí? Porque no están completos. Quitaron lo que se les dio la gana. Bueno, eso lo decimos así porque así pasó. Y bueno, recuerden que nada se mueve sin la voluntad de nuestro Padre Dios. Si Dios permitió que nos dejaran esto, pues es lo que necesitamos y es lo suficiente. Y aún así, lo que tenemos, pues mucha gente ni lo conoce, ni lo estudia, ni lo entiende, ni lo interpreta, ni lo lleva a cabo. ¿Para qué queremos tener 50 evangelios si no los vamos a estudiar? Muchos dicen, es que hay otros evangelios que hablan que Jesucristo era un ser humano común y corriente. Pues era un ser humano común y corriente. Es que hacía milagros cuando era niño, ¿sí? Pero hay que ver quién escribió eso, porque hay mucha gente no contemporánea de los apóstoles, sino que escribieron libros 150 años después o 200 años después de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, pues ya no tienen credibilidad, porque esa gente, la verdad, sí, pero es un libro antiquísimo. Estamos en el año 2025, imagínense, si fue escrito en el año 200, pues para nosotros ya pasaron un montón de años, ¿no? Sí, 1825 años. Sí, bueno, para nosotros es un antiquísimo, pero no tiene mucha credibilidad. Para todo esto que les estoy mencionando, es importante que ustedes también lo tomen en cuenta y lo investiguen, ¿sí? Pero bueno, vamos a continuar con la lectura para terminarla. Dice aquí que no reconocieron, tenían un corazón extraviado, no reconocieron mis caminos, por eso he jurado en mi enojo que no entrarán en mi descanso, dice el Espíritu Santo. Acuérdense que está hablando el Espíritu Santo según el hagiógrafo, este escritor sagrado. Acuérdense que hoy vivimos la era del Espíritu Santo, hermanos, ¿eh? Llegó el Espíritu Santo 50 días después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo a toda la humanidad. Y algunos ya lo hemos hecho de una forma sacramental. Atención, hermanos, dice que ninguno de ustedes tenga un corazón malo e incrédulo que lo lleve a separarse de Dios, a desertar de Dios. Porque somos de Dios y nos hemos alejado de Dios. ¿Por qué razón? Pues porque no queremos entender que venimos de Dios y tenemos que rezar con Él.
y usamos nuestra razón humana, nuestro entendimiento humano, nuestra sabiduría humana, nuestras capacidades humanas. Y entonces anteponemos esto a las cosas de Dios. Muy claramente Dios lo ha dicho y lo vuelvo a repetir. A Pedro se le dijo en una ocasión: Jesús, tú piensas como los hombres, no piensas como Dios. ¿Se acuerdan de esa lectura cuando querían regresar a Jerusalén y la última vez los habían apedreado? Y Pedro, por lógica, pues le dijo eso a nuestro Señor Jesucristo, lo increpó. No crean que lo platicó así suavemente, no, le dijo: pero ¿cómo, maestro? Estás mal, ahora sí ya te estás equivocando. Pues no, por eso le dijo a Jesucristo: es que tú no entiendes, no piensas como Dios. Bueno, no hay que desertar de Dios como muchos hoy en día, ¿no? Desafortunadamente, pues se han alejado de Dios porque sus padres no los han educado, porque sus padres no estaban informados, no estaban educados, o porque han visto que nuestros dirigentes pastores, nuestros dirigentes guías espirituales, pues han hecho muchas cosas equívocas y malas. Y entonces, pues lógico que no les van a creer y no los van a entender, pues lógico, pues eso es normal. Pero hay algunos que sí están haciendo las cosas bien, ¿no? Sí, que están haciendo las cosas como Dios manda, así dice el dicho, pues así dice el decir. Bueno, pues así lo estoy remarcando yo, ¿no? Porque no todos. Sí, yo sé que son pocos, ¿no? A lo mejor tú dirás de 110, ¿no? A lo mejor otros dicen de 105 si hacen bien las cosas. A lo mejor otros dicen de 100 no a más 2. Bueno, pero sí los hay, ¿no? Aquí lo importante es que tú te dejes guiar por el Espíritu Santo. Dice aquí: anímense por el contrario los unos a los otros. Fíjense, es lo que estamos haciendo aquí. Vamos a animarnos, hermanos. Conozcan a Dios, amen a Dios, sírvanle a Dios. Yo los encomiendo al Espíritu Santo para que los guíe y les manifieste la verdad. Yo no los voy a encomendar a que entren a un colegio apostólico, bíblico, a un estudio, no, porque yo no conozco a los maestros que les vayan a impartir. A lo mejor les van a impartir una educación con un interés mundano. El único que sí les puede dar el conocimiento preciso y exacto es el Espíritu Santo. Entonces yo los encomiendo al Espíritu Santo, pero ustedes lean, estudien, investiguen para que entiendan e interpreten. Dice aquí: anímense al contrario unos a otros cada día mientras dure, para que ninguno de ustedes se endurezca engañado por el pecado. Sí, no, porque muchas veces nosotros decimos que es pecado algo que no es pecado, y hay otras cosas que pensamos que no son pecados y son pecado. Y un pecado pues es la ausencia de Dios en lo que hagas: el robar, el mentir, el matar, el secuestrar, en dañar al prójimo. Acuérdate que nuestro trabajo es amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Así dijo nuestro Señor Jesucristo, y eso es el mandamiento nuevo que nos deja. Y dice, y termina la lectura: en efecto, somos partícipes de Cristo si conservamos firme hasta el final la actitud del principio. ¿Sí? Entonces estamos con Cristo, con Él y en Él. Hay que leer la doctrina, hay que estudiarla, la que tenemos. En el Salmo 94 son diferentes versículos, el 6, 7, el 8, el 9, el 10, el 11. Bueno, nos reafirma lo que acaba de decir la carta de los Hebreos. Acuérdense que los salmos fueron escritos mucho tiempo antes de que llegara nuestro Señor Jesucristo, 700, 800 años antes, ¿no? Se dice que los empezó a escribir David y que los terminó escribiendo Salomón. Son 150 salmos. Y uno de ellos dice esto, ¿sí? Entrar, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, creador de porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo. Así dicen los hebreos, los judíos en aquel entonces. El rebaño que Él guía. ¿Quién nos va a guiar? Cristo. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por medio de Cristo, ¿eh? Sí, hermanos, no vamos a llegar a nuestro Padre Dios por medio de los ángeles, ni por los arcángeles, ni por medio de los santos. Es más, ni mucho menos por medio de nuestra Santísima Madre. No, hermanos, tenemos que llegar por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Afiancémonos con el Espíritu Santo para llegar al camino, la verdad y la vida que es Cristo, ¿eh? Dice, ojalá escuchen su voz. Nos repite lo que dice en la carta de los Hebreos: no endurezcan el corazón como en Meribá, como el día de
Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y me tentaron aunque habían visto mis obras. Sí, no, pues imagínense, todo el tiempo Dios ha estado ayudando a nuestros hermanos mayores, los judíos, y ellos se han revelado. Estamos haciendo casi lo mismo nosotros, no diría casi, lo estamos haciendo igual, ¿sí? El Señor ha presentado en nosotros muchas fuerzas divinas en nuestras vidas, en nuestras generaciones, y aún así muchos no creen en Cristo, muchos no creen en Dios, muchos no creen en el Espíritu Santo. Durante 40 años aquella generación me asqueó, dice el Salmo, y dije, es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino. ¿Sí? Por eso vino Jesucristo y Él es el camino. Por eso he jurado en mi enojo que no entrará en mi descanso. Muy claramente lo dice, pues si tú no estás bien con Dios, si no aceptas a Dios y si tú no haces lo que Dios te ha dicho que hagas, pues estamos muy lejos entonces de cumplir con nuestro trabajo. Recuerda que venimos a trabajar en una forma espiritual, no venimos nada más a vivir la vida mundana y terrenal y material. ¿Sí? Acuérdate que, bueno, pues sí tenemos un cuerpo humano y el Señor nos proveó de eso y lo podemos disfrutar, pero desafortunadamente nada más nos dedicamos a eso, no nos dedicamos a lo espiritual. Y lo espiritual, pues el mandamiento nuevo que nos dejó Jesucristo, amar al prójimo, amar a Dios y al prójimo, ¿sí? Con los dones del Espíritu Santo. Tenemos diferentes dones, toda la gente tiene diferentes dones. Unos tienen unos cuantos, otros tienen muchos. La caridad, la paciencia, el consejo, ¿sí? El apoyo corporal a las personas, casa, vestido y sustento, ¿sí? Y bueno, pues, hermano, espero que me hayas entendido estas dos lecturas, la de los Hebreos y la del Salmo responsorial que nos corresponde el día de hoy. Que Dios te bendiga.